Buenas tardes a todos. Bueno, ustedes se preguntarán por qué la charla la damos entre dos, pero cuando Ramón Requesens me invitó a dar esta charla sobre Zorrilla de San Martín, como el libro que es este que escribimos con Sebastián, lo escribimos entre los dos, me parecía correcto que la charla la pudiésemos dar entre los dos. Quiero hacer aquí un pequeño agradecimiento a Gunther Ratzinger, que fue uno de los auspiciantes del libro. Conseguimos 5 auspiciantes en su momento, porque hacer 1000 libros de estos con un excelente fotógrafo, con una excelente diseñadora, con la mejor imprenta del Uruguay, con el mejor papel, salió mucho dinero y tuvimos que pedir apoyo a empresas, y Gunther fue una de las que nos apoyó. El apellido Zorrilla San Martín significa para mí arte, talento y fuerza, y espero lograr convencerlos a todos de esto cuando termine la charla. Yo viví 12 años en Buenos Aires cuando fui chico, y un día en el año 1973, hace 46 años, vino mi madre a buscarme al colegio. Yo estaba en el colegio en Martínez, diluviaba, yo no me olvido más, y mamá me dijo: tenemos que ir a la inauguración de la estatua de Artigas en el centro del escultor Zorrilla de San Martín. Yo nunca había escuchado hablar el apellido de Zorrilla de San Martín. Ahora lo tengo en las venas, y aparte los Zorrilla de San Martín se reproducen muchísimo, entonces continuamente uno atiendo pacientes Zorrilla de San Martín, conozco Zorrilla de San Martín, y bueno, hay mucha gente con este apellido. Nunca me imaginé en ese momento, cuando mi madre me vino a buscar al colegio, que me empapé, que iba a organizar una exposición de Alfredo Zorrilla San Martín, de un Zorrilla de San Martín, o que después iba a editar un libro de él. Como les digo, yo tenía 15 años, diluviaba, allá marchamos desde Martínez hasta la actual Plaza República Oriental del Uruguay, enfrente del Automóvil Club Argentino en la Avenida del Libertador, que justo tuve la oportunidad de estar hace 2 semanas y especialmente fui a ver el monumento nuevamente. Y bueno, si alguien estuvo ahí ese día, que posiblemente haya estado, se va a acordar de lo que yo les estoy contando. Diluviaba, yo me acuerdo de haber visto un viejito arriba de un escenario, llovía mucho, todo el mundo con paraguas, estaba lo que yo me imaginaba que era la estatua de Artigas cubierto por una bandera uruguaya de gran tamaño. En el momento en que tiran de las cuerdas para bajar la bandera, después de haber cantado los himnos, se tranca la bandera en la cabeza de Artigas. Pasaron 15, 20 minutos, todo el mundo preocupado, seguíamos empapándonos porque diluviaba, yo no me olvido más de eso, y apareció un camión de bomberos. El camión de bomberos estiró la escalera, se subieron 2 bomberos, me parece verlo, destrabaron la bandera, y en el momento que vuelven a tirar de las cuerdas para descubrir al Artigas, increíblemente salió el sol, dejó de llover, y fue algo re emocionante. Yo vuelvo a decir, tenía 15 años, pero no me lo olvido, esto no me lo olvido nunca más. Cuando el camión de bomberos quiso salir de todo el pasto que habían puesto alrededor de la estatua, no les quiero ni decir el barrial que se hizo. Luego había un cuadro colgado en mi casa de Artigas con una cantidad de personajes, y yo le pregunté a mi madre unos días después quién era ese Zorrilla de San Martín, y me dijo: mirá, es de el mismo escultor que hizo un cuadro que se llamaba Artigas en Purificación, que el cuadro es el bosquejo del cuadro, que el cuadro está, si mal no recuerdo, Sebastián, en el Banco de San José, el cuadro original. Y bueno, le pregunté a mi madre por ese cuadro. Mi madre me dijo: bueno, ese cuadro se lo regaló Zorrilla San Martín a tu abuelo. Mi abuelo era sastre, se llamaba Emilio Santalucci, y bueno, le hacía los trajes a Zorrilla San Martín, y se ve que Zorrilla San Martín le regaló, los artistas son así, regalan a veces cuadros, y le regaló el cuadro a mi abuelo, y mamá, como me vio tan entusiasmado, me lo dio, y a los 15 años yo tenía un cuadro de José Luis Zorrilla San Martín colgado en mi dormitorio. Pocos años después, en el colegio en Buenos Aires, leíamos obras de Juan Zorrilla de San Martín, que era el poeta de la patria uruguaya, y que escuché hablar, viviendo en Buenos Aires, mucho de China Zorrilla. China Zorrilla era la hija de José Luis y prima hermana de
Alfredo Zorrilla San Martín, que es el motivo de esto. Perdón, ¿podés ir pasándola? Sí. Volví a vivir a Uruguay en 1976, di el examen de ingreso y entré a la Facultad de Medicina, y a mi madre le gustaba el arte y la música, a mí también, y empecé a ir a remates de pintura, y ahí empecé a ver estos cuadros de este pintor que pintaba, como ven ahí, personajes sin rostro, con ropas antiguas de los años 900, pero sin rostro. Y realmente me apasionó, me pareció de lo más interesante. Yo decía, ese pintor que pinta grupos de personajes del 900 sin rostro, representando escenas de la vida cotidiana de esa época. Era un romancero del 900, alguien dijo. Aquí empecé a descubrir lo que pintaba. Y pintaba encuentros de familia, pintaba carreras de ciclistas, noches de tango y bandoneón, carreras de caballo en el turf de Maroñas del 6 de enero, regatas de remeros, tango y pericón, barracas de lana, como van a ver uno de los cuadros, playas, restaurantes y cenas, equipos de fútbol y rugby, tranvías y cachilas, cafés, cafetines, mitines políticos, reuniones en la Bolsa de Comercio, etcétera, etcétera. Era toda gente de los años 900. Los hombres tenían galeras y chambergos, sombreros de paja, bigotes y lentillas, chalecos y polainas. Las damas tenían faldas largas, sombrillas, corsets de épocas, sombreros de ala ancha y muchas de ellas de negro, muchos cuadros con viudas vestidos de negro. Era la edad de oro, era la Belle Époque rioplatense. Alfredo Zorrilla pintaba el Uruguay feliz de los años 900 y su gente. El Uruguay de familias grandes, en donde cualquier pretexto era bueno para tener una reunión familiar. Y vaya si se juntaba una multitud de parientes y amigos en esa época en las chacras aledañas a Montevideo. Alfredo Zorrilla de San Martín documentó una época. Con respecto a la particularidad de pintar sus cuadros con personajes sin rostros, Alfredo Zorrilla tenía un estilo propio con estos personajes de hace más de 100 años, donde la cara era apenas un óvalo al cual se le han escamotado algunas facciones. Pintaba la época de sus padres, era una época feliz para él, con el típico aspecto señorial y nostálgico de esa época. Él vivía en una chacra con tías veteranas y con la familia y familia de años, y entonces se ve que eso lo estimuló a pintar cuadros de esa época. La ausencia de rostros tiende a buscar la síntesis y desechar el detalle circunstancial para defender la permanencia del conjunto, decía Alfredo. Son increíbles esas reuniones de mujeres con capelinas en patios de hortensias y glicinas, así como esas reuniones de hombres con los caballos antes de la carrera, vestidos con esa elegancia que caracterizaba los años 900. Ciertamente no la elegancia que se usa hoy en día. Alfredo Zorrilla decía: no necesito rostros que deshacen el todo. Los rasgos distraen muchas veces, quitan importancia al todo. Se preguntó por qué pintaba escenas de esos años y él contestó: no sé bien cómo llegó al tema, acaso mirando fotografías de familia. Y eso es cierto, mucha gente le llevaba fotografías de familia, él pintaba mucho en el verano y con esas fotografías de familia y se inspiraba y hacía los cuadros, le encargaban cuadros. Zorrilla hacía exposiciones en Punta del Este y le vendía todos los cuadros antes de inaugurarse la exposición, y muchos de los cuadros terminaron en Argentina. Un crítico argentino decía, y lo hace con lirismo, con ternura y con oficio, con colores que son un sostenido consuelo, sus blancos, sus rosados, sus amarillos, el chispazo de un naranja, la dulzura de un ocre y negro, mucho negro, y ningún rasgo definido en las caras de nadie. Las épocas no tienen cara, tienen alma. Estaría mal que yo hable mucho de la vida de Alfredo Zorrilla de San Martín, ya que yo no tuve el gusto de conocerlo. Posiblemente lo vi en algún corredor del Hospital Británico donde él era socio
y desgraciadamente falleció en el año 90 y yo había entrado 9 años antes como médico. Es posible que lo haya visto, pero no tuve el gusto de conocerlo. Mencionaré lo más importante. Nace un 10 de abril de 1927, hace 92 años, vive junto a familia en una chacra en Camino Maldonado, junto a su padre, hermano de José Luis Zorrilla de San Martín, el escultor, del que hablamos al principio, y su madre Nini Reyes, hija de otro abuelo, Alfredo Nini Reyes, que también fue pintor. En el año 31, Alfredo Zorrilla se presentó a una exposición de pintura con 7 años. Sacó el primer premio y la que le entregó el premio fue Juana de Ibarburu. En base a esto les tengo que contar también de que Alfredo Zorrilla y Pedro Figari tienen una similitud. Tanto Alfredo Zorrilla como Pedro Figari fueron abogados. Tanto Alfredo Zorrilla San Martín como Pedro Figari empezaron a pintar de veteranos y Alfredo Zorrilla admiraba mucho a Pedro Figari. Como algunos de ustedes sabrán, Alfredo Zorrilla era un destacado abogado laboralista. Fue autodidacta y pintaba mucho en verano, como les dije, especialmente los fines de semana. Hay una anécdota interesante de que en el taller de José Luis Zorrilla de San Martín, a quien yo llamo el escultor de la patria porque tiene una fuerza bárbara y es las caras de Artigas, las caras del viejo Vizcacha, del mausoleo de Soler acá en la catedral, del obelisco, del gaucho, del monumento a Roca que está en la Diagonal Norte en Buenos Aires. Realmente es un pintor patriótico. Y tenía un dibujo de Alfredo Zorrilla que en ese momento era muy joven. Y justo lo visitó a José Luis Zorrilla de San Martín un señor llamado Gilles de la Tourette, que era un antiguo curador del Museo del Louvre. Descubrió este cuadro, lo miró y le dijo: ¿quién pintó este cuadro? Y su tío, José Luis Zorrilla San Martín, le dijo: mi sobrino Alfredo Zorrilla San Martín. Gilles de la Tourette, por supuesto, conocía a Figari y le dijo: este pintor va a tener más éxito que Figari. Creo que los dos han tenido un éxito grande y los dos pintaban lo mismo, pintaban personajes de la época. Los años posteriores se encargan de trazar, como les dije hoy, la relación entre Figari y ellos. Y vuelvo a decirles, Zorrilla admiraba a Figari, así como también admiraba a Cézanne, Kandinsky, Gardel, etc. En el año 89, Sean Connery, James Bond, el mejor de los James Bonds, estaba en Buenos Aires filmando una película que algunos de ustedes la deben de haber visto, que se llamaba Highlander. Y iba caminando por la calle Florida, cerca de la Plaza San Martín, y en una galería de arte vio un cuadro de Alfredo Zorrilla San Martín. Entró, le gustó, lo compró y pidió que, como volvía a los 6 meses, tengan más cuadros de él porque quería llevarse más de esos cuadros. Y que le gustaría conocer a Alfredo Zorrilla San Martín. Le dijeron que vivía en Uruguay y él contestó: yo no tengo problema, yo vengo en mi jet, puedo cruzar a Uruguay. A los 6 meses volvió Sean Connery a Buenos Aires, compró otro cuadro más de Zorrilla, quiso viajar a Uruguay a conocerlo y desgraciadamente Zorrilla estaba muriéndose con una cirrosis hepática, no por alcohol, sino por una hepatitis mal curada en terapia intensiva del Hospital Británico, y nunca Sean Connery pudo conocer a Zorrilla. También Henry Kissinger tiene un cuadro de Zorrilla, que en una foto con su señora salió en la revista Hola, creo que fue en la revista Hola, y a partir de ahí los cuadros de Zorrilla también aumentaron de precio. La familia Zorrilla San Martín viene de la provincia de Cantabria, cerca de Santander, en el Valle del Soba. Y les voy a leer lo que dice el moto del escudo de la familia Zorrilla San Martín, que realmente es increíble. Y dice: velar se debe la vida, de tal suerte que viva quede en la muerte. Eso realmente es una frase muy linda y representa mucho a la familia Zorrilla San Martín. Alfredo pintó hasta sus últimos días, durante 30 años, y falleció en el año 90. La pintura, aún hasta el final de su vida, seguía siendo su necesidad vital. Gretchen Schaurich, una crítica de arte e íntima amiga de Alfredo Zorrilla, en una nota que le hizo en el diario El Día en abril del 86, le pidió que definiera su pintura y él contestó: armonía. Buscó en los cuadros y en la vida armonía.
Esa armonía capaz de provocar la emoción estética, y vaya si Alfredo Zorrilla no logró esa emoción estética. Aquí las fotos que están viendo son fotos de todas las épocas de él, y algunas fotos puede haber aparecido alguna con rostro, que era cuando era niño, pero también van a ver que la mayoría de las fotos son grupos familiares, deportes, como hablamos. Junto a Sebastián editamos este libro. Sebastián les va a hablar un poco de él, porque si no, no lo dejo hablar a él. Fue algo muy lindo, nos dio mucho trabajo. Yo soy médico, no soy escritor, pero tenía tal aprecio por Zorrilla San Martín que decidimos hacerlo. Pasamos muy buenos momentos juntos, aprendimos mucho y bueno, hicimos el libro de 1000 copias, volaron porque la gente que nos prestó cuadros, compraron todos un cuadro, pero realmente ha sido una gran satisfacción hacerlo, y es un libro que tiene 300 cuadros de él, casi ya no nos queda ninguno. Amigos, para terminar les digo que espero que todos ustedes, después de esta charla, disfruten de la frescura de este gran artista uruguayo que creo que no ha sido valorado como se ha debido, y yo lo hago todas las mañanas cuando amanezco, levanto la persiana y veo un cuadro de una familia de Zorrilla de San Martín, y realmente me llena de energías. Les agradezco mucho la paciencia. Bueno, ahora voy a presentar a Sebastián, que espero que le quede algo para decir. A Sebastián lo conocí hace unos cuantos años, cuando trabajaba en una casa de remates en Carrasco, y realmente a mí me gusta mucho el arte, y Sebastián también, y charlaba mucho con él, y él me explicaba mucho de las cosas que yo le preguntaba. Y un día, cuando decidí hacer el libro, dije, voy a empezar a escribir el libro, y me di cuenta que no tenía tiempo y no estaba capacitado para escribir un libro de arte por mi profesión. Hablé con Sebastián enseguida me dijo que sí, nos entusiasmamos los dos, y bueno, así fue como empezó el libro. Sebastián después inauguró su casa de remates, remata todo tipo de cosas, pero él les va a hablar un poco de eso: arte, numismática, joyas, pintura, platería criolla, cosas históricas, y realmente en estos últimos años ha hecho temblar un poco a las otras casas de remate. Pero más que todo eso, Sebastián es un gran amigo, estamos mucho en contacto, y bueno, tenemos en comunidad, hicimos el libro, y espero que disfruten también la charla de Sebastián. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, al Rotary, a todos los integrantes, a las autoridades. Muchas gracias por invitarnos. A Marcelo, un gran amigo, hicimos el libro juntos, como todo lo que les ha contado Marcelo, detalles del libro. Para mí fue también todo un desafío. Yo hacía 10 años trabajaba en una casa de remates, haciendo tasaciones y armando catálogos, pero armar un libro es todo un desafío, y ponerse a estudiar la vida y la obra de un pariente, primo hermano de mi abuelo, que no conocí en vida. Era una gran oportunidad para profundizar en este artista, que después con el tiempo, con mi profesión, me permitió trabajar y vender varias obras de él. Hoy en día sigo trabajando con obras de José Luis. El vínculo con Marcelo, como él ya lo explicó, comienza con mi trabajo. Estuve muchos años en una casa de remates, y cuando salgo de ahí, que estaba dando mis primeros pasos, me invita Marcelo con el tema del libro. Ahí empezamos a estudiar la cantidad de obras que había hecho el artista. Marcelo es un gran coleccionista de Alfredo. Empezamos a averiguar, y había mucho más obras de las que nosotros nos imaginábamos. Como dijo Marcelo, tuvimos que averiguar en Argentina, en varios lugares del mundo donde hay, en Punta del Este, como dijo Marcelo, hay muchísimos en casas de extranjeros, y eso empezó a darnos trabajo, a saber dónde estaban las obras. Luego tuvimos que profundizar en la vida de él, que ya hacía muchos años había fallecido,
estudiamos toda la vida y obra de él y contratamos una persona que nos escribiera sobre la vida.